En el día de mi cumpleaños número 64, mi hijo Francisco agarró mi teléfono celular y lo estrelló contra el suelo hasta hacerlo pedazos. Después, con la misma frialdad, llamó a la policía y les dijo que yo lo había agredido. Su esposa Isabel no solo respaldó la mentira, sino que firmó un informe falso, acusándome de violencia doméstica. Yo no grité. Yo no levanté la mano. Solo hice una cosa que ellos no esperaban. 3 meses después, Francisco e Isabel estaban en pánico total, y mi nuera separaba desesperadamente papeles y documentos, buscando algo que ya no iban a encontrar. Pero eso viene después. Déjame contarte cómo comenzó todo. Me llamo Elvira, tengo 64 años, y durante toda mi vida creí que ser buena madre significaba darlo todo por mi hijo. Qué equivocada estaba. Francisco llegó a mi casa esa tarde con Isabel y sus 2 hijos. Era mi cumpleaños. Había preparado todo con tanto cariño. La mesa estaba puesta con mi mejor vajilla. Había cocinado su plato favorito desde que era niño. Incluso compré ese vino caro que tanto le gusta. Pero desde que cruzó la puerta, Francisco venía con una actitud agresiva. Isabel ni siquiera me saludó. Se sentó en mi sofá como si fuera la dueña de la casa, revisando su teléfono mientras sus hijos corrían por toda la sala sin ningún control. Le pedí a Francisco que controlara a los niños porque estaban tirando mis adornos al suelo. Su respuesta fue explosiva. Me gritó que no era mi casa para dar órdenes, que él pagaba las cuentas, que yo era una vieja inútil que no sabía nada de criar hijos. Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico, pero cuando le dije que bajara la voz porque teníamos invitados, ahí fue cuando perdió completamente el control. Se acercó a mí con los ojos inyectados de rabia y me arrebató el teléfono de las manos. Lo había sacado para grabar su comportamiento. Algo me decía que necesitaría pruebas más adelante. Francisco tomó mi teléfono y lo estrelló contra el suelo con tanta fuerza que se hizo pedazos. Después me señaló con el dedo y me gritó que era una vieja loca, que estaba perdiendo la cabeza, que necesitaba estar internada. Isabel, en lugar de calmar a su marido, se levantó del sofá y comenzó a gritarme también. Me dijo que era una suegra tóxica, que siempre estaba creando problemas, que Francisco tenía razón en estar harto de mí. Los niños lloraban en una esquina, aterrorizados por los gritos de sus padres. Yo me quedé paralizada. No podía creer lo que estaba escuchando. Este era el hijo que había criado sola después de que su padre nos abandonara. El niño al que le leía cuentos todas las noches, al que llevé al hospital innumerables veces cuando se enfermaba, al que pagué la universidad trabajando doble turno en la fábrica. Y ahí estaba, destruyendo mi cumpleaños, humillándome delante de toda la familia. Pero lo que vino después fue aún peor. Francisco sacó su teléfono y llamó a la policía. Con una voz calmada y actuada, les dijo que su madre estaba teniendo un episodio violento, que había amenazado a su familia, que necesitaban ayuda urgente. Mentira tras mentira. Isabel tomó el teléfono y confirmó toda la historia falsa. Incluso añadió detalles que nunca sucedieron, diciendo que yo había intentado golpear a los niños. Cuando llegaron los policías, Francisco e Isabel ya tenían preparada su versión de los hechos. Dijeron que yo había tenido un ataque de ira, que había roto mi propio teléfono, que los había amenazado con un cuchillo de la cocina. Todo mentira. Pero ellos dos hablaban con tanta convicción, con tanto detalle, que los oficiales comenzaron a creerles. Isabel hasta lloró mientras contaba su versión falsa. Decía que tenía miedo por sus hijos, que yo era impredecible, que había notado cambios extraños en mi comportamiento últimamente. Yo traté de explicar mi versión, pero mi voz temblaba de la emoción. Los policías veían a una mujer mayor, alterada, frente a una pareja joven que parecía muy preocupada por mi bienestar.
Francisco sugirió que me llevaran para una evaluación psiquiátrica. Dijo que había notado síntomas de demencia, que a veces no me reconocía, que había encontrado la estufa encendida varias veces, sin razón. Más mentiras. Isabel firmó el informe respaldando cada palabra de su esposo. Escribió que yo había sido agresiva, que había gritado amenazas, que habían venido por mi cumpleaños solo para tratar de ayudarme y que yo había reaccionado con violencia. La humillación era total. Ahí estaba yo, en mi propia casa, en mi cumpleaños, siendo tratada como una criminal por mi propio hijo. Los invitados se habían ido en silencio, avergonzados por la escena. Mis vecinos salieron a sus ventanas para ver el espectáculo. Toda la cuadra me vio siendo interrogada por la policía, mientras Francisco e Isabel actuaban como víctimas preocupadas. Esa noche, después de que todos se fueran, me quedé sola en mi casa destrozada. Los pedazos de mi teléfono seguían en el suelo. La comida se había enfriado en la mesa y los regalos que había preparado para mis nietos quedaron sin abrir. Me senté en mi cama y lloré hasta quedarme sin lágrimas, pero entre ese dolor tan profundo, algo comenzó a despertar dentro de mí, una fuerza que no sabía que tenía, porque Francisco e Isabel no sabían algo muy importante. No sabían el secreto que había guardado durante todos estos años. Un secreto que iba a cambiar todo. Al día siguiente del desastre de mi cumpleaños, Francisco llegó a mi casa con una sonrisa falsa y un ramo de flores baratas del supermercado. Como si nada hubiera pasado. Como si no me hubiera humillado delante de toda la familia. «Mamá, perdóname por lo de ayer. Estaba estresado del trabajo», me dijo con esa voz melosa que usaba cuando era niño y había hecho alguna travesura. Pero ya no era un niño. Era un hombre de 38 años que había llamado a la policía contra su propia madre. Isabel se quedó en el auto. Ni siquiera tuvo la decencia de bajar a disculparse. Podía verla desde la ventana, maquillándose en el espejo del parasol, como si estuviera preparándose para una cita romántica, en lugar de venir a pedir perdón. «Francisco, rompiste mi teléfono», le dije con calma. Mi voz no temblaba como la noche anterior. Algo había cambiado en mí durante esas horas de insomnio. «Te compro otro, mamá, uno mejor. Ya sabes que a veces pierdo los estribos, pero tú también estabas alterada». Los niños se asustaron mucho. Los niños se asustaron. ¿En serio me estaba culpando por asustar a sus hijos cuando él fue quien gritó como un loco y destrozó mi teléfono? ¿Y el informe policial falso que firmó tu esposa? Francisco se encogió de hombros con una naturalidad que me heló la sangre. Era necesario, mamá. Estabas muy alterada. Los policías necesitaban entender la situación. Isabel solo quería proteger a la familia. Proteger a la familia. De mí, su propia suegra. Durante las siguientes semanas, Francisco e Isabel establecieron una rutina perfecta de manipulación. Venían a mi casa cada 2 o 3 días, siempre con excusas diferentes. Que si necesitaban que cuidara a los niños, que si Isabel tenía cita médica, que si Francisco tenía que trabajar hasta tarde. Pero cada visita era una nueva humillación. Isabel revisaba mi refrigerador y comentaba que la comida estaba vencida, aunque acabara de hacer las compras. Francisco revisaba mi correspondencia sin permiso, diciendo que se preocupaba por mis finanzas. «Mamá, esta factura de luz está muy alta. ¿Estás dejando las luces encendidas otra vez?», me preguntaba con ese tono condescendiente que usas con un niño pequeño. «¿De qué jubilación hablas? Ni siquiera tienes pensión», me dijo Isabel un día cuando mencioné que estaba pensando en viajar. «Mejor acepta la realidad. Ya no tienes edad para esas fantasías». Se sentaban en mi sala como dueños de casa, decidiendo qué programas ver en mi televisión, comiendo de mi comida,
usando mi baño sin siquiera pedir permiso. Isabel llegó al punto de traer sus propias toallas porque decía que las mías olían raro. Francisco comenzó a comentar con los vecinos que se preocupaba por mi salud mental. Le decía a la señora Amalia de al lado que había notado cambios en mi comportamiento, que a veces me olvidaba de cosas importantes, que encontraba la estufa encendida sin razón. Todo mentira, pero la señora Amalia comenzó a mirarme con lástima cuando salí a barrer la vereda. Incluso me preguntó si necesitaba ayuda para recordar tomar mis medicinas. ¿Qué medicinas? Yo estaba perfectamente sana, pero Francisco había plantado la semilla de la duda en toda la vecindad. Isabel era aún más cruel en sus métodos. Cuando estábamos solas me decía cosas como: «Elvira, ya no eres joven. Francisco tiene su propia familia ahora. No puedes seguir aferrándote a él como cuando era niño. Oh, deberías considerar mudarte a un hogar de ancianos. Hay lugares muy bonitos donde estarías mejor cuidada». Un hogar de ancianos. Yo, que había trabajado toda mi vida, que había criado a mi hijo sola, que había mantenido mi casa impecable durante décadas. Pero lo que más me dolía era ver cómo Francisco trataba a sus propios hijos delante de mí. Les gritaba por cualquier cosa, los castigaba por comportarse como niños normales. Y cuando yo trataba de intervenir, me decía que no me metiera en su educación. «Tú criaste mal a un hijo, mamá. Déjame criar bien a los míos», me dijo una tarde cuando traté de defender a mi nieto de 5 años que solo había derramado un poco de jugo. Esa frase me atravesó el corazón. Criar mal. Yo había sacrificado mi juventud, mis sueños, mis oportunidades de volver a casarme. Todo por darle la mejor vida posible a Francisco. Después de que su padre nos abandonara cuando él tenía 8 años, trabajé en turnos dobles, en la fábrica textil. Llegaba a casa con las manos agrietadas y los pies hinchados, pero siempre tenía energía para ayudarlo con las tareas, para llevarlo al parque los domingos, para cocinarle su comida favorita. Vendí mis joyas para pagarle clases de inglés. Pedí préstamos para financiar su universidad. Rechacé pretendientes porque Francisco me decía que no le gustaban, que ningún hombre era lo suficientemente bueno para su mamá. Y ahora, después de todo eso, me decía que lo había criado mal. Esa noche, cuando se fueron, me senté en la cocina donde había preparado miles de cenas para Francisco. Recordé todas las veces que había llorado en silencio cuando él era adolescente y me gritaba que me odiaba. Todas las veces que había trabajado enferma para no perder el salario que necesitábamos. Recordé el día que se graduó de la universidad y me abrazó llorando, diciéndome que era la mejor madre del mundo, que todo lo que había logrado era gracias a mí. ¿Dónde había quedado ese hijo agradecido? ¿Cuándo se había convertido en este hombre cruel que me trataba como un estorbo? Pero mientras lloraba en esa cocina silenciosa, algo comenzó a despertar en mí. Un recuerdo que había guardado en lo más profundo de mi mente durante todos estos años. Porque Francisco e Isabel no sabían la verdad sobre mi situación real. No sabían de dónde venían realmente los pocos lujos que tenía en casa. No sabían por qué nunca me preocupaba realmente por el dinero. Aunque fingiera que sí. No sabían el secreto que había guardado celosamente durante décadas. Un secreto que estaba a punto de cambiar todo el juego. La humillación llegó a su punto máximo un martes por la tarde. Francisco llegó con Isabel y 2 maletas grandes, sin avisar, sin preguntar. Simplemente anunciaron que se iban a quedar en mi casa unos días porque tenían problemas con el propietario de su apartamento. «Mamá, es temporal, solo hasta que encontremos algo mejor», me dijo Francisco mientras Isabel ya estaba acomodando sus cosas en mi habitación principal. «En mi habitación». «Elvira, espero que no te moleste. Necesitamos el cuarto grande porque tenemos más ropa», me dijo Isabel con esa sonrisa falsa que ya conocía muy bien.
Me mandaron a dormir al cuarto pequeño que había sido de Francisco cuando era niño. El cuarto donde yo había cosido hasta altas horas para ganar dinero extra. Donde había llorado en silencio todas las noches después de que su padre nos abandonara. Pero lo peor no era dormir en un cuarto más pequeño. Lo peor era convertirme en una extraña en mi propia casa. Isabel reorganizó mi cocina a su gusto. Movió mis ollas, cambió mis especias de lugar. Tiró comida que, según ella, estaba vencida, aunque acabara de comprarla. Francisco instaló su computadora en mi sala y trabajaba desde ahí, ocupando todo el espacio con sus papeles y cables. Los niños corrían por toda la casa gritando y rompiendo cosas, mientras Isabel veía televisión sin prestarles atención. Cuando yo trataba de calmarlos, me decían que no era su abuela de verdad, que su mamá les había dicho que yo era solo la señora que cuidaba a papá cuando era pequeño. ¿La señora que cuidaba a papá? Así les había dicho Isabel que yo era, una noche, mientras preparaba la cena para todos ellos como si fuera la empleada doméstica de mi propia casa. Escuché a Francisco hablando por teléfono en mi habitación. La puerta estaba entreabierta y sus palabras me llegaron claramente. Sí, Carlos, ya estamos viviendo aquí. La vieja está cada día peor. Ya no puede cuidarse sola. No tiene nada de valor. Solo esta casa vieja. Pero cuando pase algo, al menos ya estaremos instalados aquí. Se estaba refiriendo a mi muerte. Mi propio hijo estaba planeando mi muerte, esperándola, como si fuera una inversión a largo plazo. Isabel se reía del otro lado de la habitación. Dile a Carlos que ya revisé todos los papeles de la casa. No hay nada complicado. Cuando llegue el momento, será fácil hacer el traspaso. ¿Qué papeles había revisado? ¿Cuándo había hurgado en mis documentos personales? Esa misma noche, los enfrenté. Entré a mi habitación donde ellos estaban acostados, viendo televisión como reyes en mi propia cama. Francisco, ¿qué papeles revisó Isabel? Ay, mamá, no empieces con tus paranoias. Isabel solo estaba organizando tus documentos que tenías todos desordenados. Encontramos las escrituras de la casa, tu testamento viejo, cosas así. ¿Mi testamento? Sí. Ese papel donde dejas todo a mi nombre. Está bien, mamá. No te preocupes. Aunque esté un poco desactualizado, sirve. Isabel sonrió desde la cama. Elvira, encontramos también tus estados de cuenta del banco. Tienes muy pocos ahorros, pero no te preocupes. Cuando Francisco herede la casa, la venderemos y te mudamos a un lugar más apropiado para tu edad. ¿Vender mi casa? ¿Mudarme a un lugar apropiado para mi edad? Esta es mi casa, les dije con una voz que no reconocía como mía. Por ahora, mamá. Pero tienes que ser realista. Ya no puedes mantener una casa tan grande. Es demasiado para ti. Francisco se levantó de la cama y se acercó a mí con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba. Mira, mamá, hemos estado pensando. Hay un hogar de ancianos muy bonito a las afueras de la ciudad. Tienen jardines, actividades, gente de tu edad. Estarías mucho mejor ahí. Y nosotros podríamos quedarnos aquí cuidando la casa hasta que la vendamos, añadió Isabel. Sería lo mejor para todos, excepto para mí. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en el cuarto pequeño, escuchando los ronquidos de Francisco en mi cama, viendo las sombras de los árboles que yo había plantado hace 20 años moverse en las paredes que yo había pintado con mis propias manos. Esta casa la había comprado con el dinero de años de trabajo en la fábrica. Cada ladrillo, cada azulejo, cada ventana había sido pagada con mi sudor. Y ahora mi propio hijo quería venderla para deshacerse de mí. Pero mientras estaba ahí acostada, recordé algo que había olvidado durante años. Algo que había guardado en lo más profundo de mi memoria porque era demasiado doloroso recordarlo.
El día que Francisco cumplió 18 años, su padre biológico apareció en nuestra puerta después de 10 años de ausencia. Estaba enfermo, necesitaba dinero, quería conocer a su hijo. Francisco lo recibió con los brazos abiertos, como si esos 10 años de abandono no hubieran existido. Ese hombre se quedó en nuestra casa 3 meses, llenándole la cabeza a Francisco de mentiras sobre mí. Le decía que yo lo había alejado de él, que yo era una mujer amargada que no había sabido perdonar. Mentiras. Cuando finalmente se fue, se llevó los ahorros que yo tenía guardados para la universidad de Francisco, y mi hijo lo defendió. Me dijo que su padre tenía derecho a ese dinero, que yo era una egoísta por no querer ayudarlo. Ahí fue cuando algo se rompió entre Francisco y yo para siempre. Pero yo seguí luchando por él, porque era mi hijo. Trabajé doble turno para recuperar el dinero robado, pedí préstamos, me endeudé hasta el cuello. Y ahora, 25 años después, Francisco me estaba haciendo exactamente lo mismo que su padre. Me estaba usando, manipulando, robando mi paz y mi hogar. Pero esta vez sería diferente, porque Francisco e Isabel no sabían algo muy importante sobre mí. No sabían que durante todos estos años había estado preparándome para este momento. No sabían de las conversaciones que había tenido con mi abogado Carlos meses atrás. No sabían de los documentos que había firmado en secreto. Y sobre todo, no sabían de la herencia que había recibido de mi hermana Esther hace 5 años. Una herencia que nunca mencioné a nadie, que deposité en una cuenta que ellos desconocían completamente. Francisco pensaba que era una vieja pobre y vulnerable. ¿Qué sorpresa se iba a llevar? La gota que derramó el vaso llegó un viernes por la noche. Francisco había invitado a sus amigos a mi casa, sin preguntarme. Llegaron 8 personas con cervezas y música alta, como si fuera su casa particular. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando escuché a Francisco hablando con sus invitados en la sala. Sus palabras me congelaron la sangre. Sí, es la casa de mi mamá, pero ya prácticamente es mía. La vieja está perdiendo la cabeza. Ya no puede vivir sola. Pronto la vamos a internar y yo me haré cargo de todo. Sus amigos se reían. Uno de ellos dijo: «Qué bueno, Francisco. Esta casa está en una zona muy cara. Te va a dar buena plata cuando la vendas». Exacto. Isabel ya encontró el hogar de ancianos perfecto para ella. Es barato y está lejos. Así no vas a estar molestando. Me temblaron las manos mientras cortaba las verduras. ¿Un hogar de ancianos barato y lejos? ¿Para que no molestara? Isabel apareció en la cocina con una sonrisa venenosa. «Elvira, ¿puedes preparar algo de comer para los invitados de Francisco? Y por favor, no te metas en la conversación. Son temas de adultos». Temas de adultos. Como si yo fuera una niña. Como si no fuera la dueña de la casa donde estaban celebrando. Esa noche, después de que se fueran los invitados dejando mi sala hecha un desastre, me encerré en el cuarto pequeño y saqué una caja que tenía guardada en el fondo del armario. Una caja que no había abierto en años. Dentro estaban las cartas que mi hermana Esther me había escrito antes de morir. La última carta tenía una frase que ahora cobraba un significado especial. «Elvira, guarda este dinero para cuando realmente lo necesites. Y créeme, vas a saber exactamente cuándo llegue ese momento». Mi hermana Esther había sido una mujer muy inteligente. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, pero construyó un imperio inmobiliario que nadie en la familia conocía. Cuando murió, me dejó una herencia de 2 millones de pesos que deposité en una cuenta secreta. Le había mentido a Francisco sobre esa herencia. Le dije que Esther solo me había dejado algunos muebles viejos y recuerdos familiares. Él ni siquiera preguntó más detalles, demasiado ocupado con su propia vida para interesarse en su tía soltera.
Esa herencia era mi carta secreta, mi plan de escape, y había llegado el momento de usarla. Al día siguiente, sábado, Francisco e Isabel salieron temprano con los niños. Dijeron que iban al parque, pero por la cantidad de maletas que llevaron, era obvio que se iban a quedar en casa de algún amigo todo el fin de semana. Perfecto. Era exactamente lo que necesitaba. Llamé a mi abogado Carlos, el mismo que había redactado mi testamento años atrás. Carlos era un hombre de confianza, discreto y, sobre todo, alguien que entendía perfectamente las dinámicas familiares tóxicas. «Carlos, necesito verte urgentemente. Es hora de activar el plan que discutimos hace meses. Elvira, ¿estás segura? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Nunca he estado más segura de algo en mi vida». Nos encontramos en su oficina esa misma tarde. Carlos tenía preparados todos los documentos que habíamos discutido meses atrás, cuando empecé a sospechar de las verdaderas intenciones de Francisco. «El nuevo testamento está listo», me dijo Carlos mientras revisaba los papeles. «Francisco queda completamente fuera de la herencia. La casa y todos tus bienes pasan a una fundación benéfica que tú eliges. También tengo aquí el poder revocatorio del testamento anterior. ¿Y los documentos de la cuenta bancaria? Todo en orden. El dinero de la herencia de tu hermana está protegido en una cuenta que solo tú puedes manejar. Francisco no tiene acceso legal a nada». Firmé cada documento con una sensación de liberación que no había sentido en años. Por primera vez, en mucho tiempo, tenía el control de mi propia vida. «Carlos, hay algo más que quiero que hagas. Dime, quiero que investigues las finanzas de Francisco e Isabel. Tengo la sospecha de que están en problemas económicos más serios de lo que admiten». Carlos sonrió. «Ya me adelanté a eso, Elvira. Cuando me contaste sus comportamientos, hice algunas averiguaciones discretas. Están en bancarrota. Deben 3 meses de alquiler. Tienen deudas de tarjetas de crédito por más de 50.000 pesos y el banco les está por embargar el auto». Todo tenía sentido ahora. La urgencia por mudarse a mi casa, la prisa por internarme, los comentarios sobre vender la propiedad. No era solo crueldad, era desesperación económica. Por eso están tan ansiosos por deshacerse de ti. Continuó. «Carlos, necesitan tu casa para salvar su situación financiera. ¿Y qué pasaría si se enteraran de que no van a heredar nada? Entrarían en pánico total. Probablemente tratarían de manipularte o presionarte para que cambies el testamento. Por eso te recomiendo que mantengas esto en secreto hasta el momento adecuado». Regresé a casa esa noche con una sensación de poder que no había experimentado en décadas. Francisco e Isabel seguían fuera. Mi casa estaba en silencio. Y por primera vez en meses pude sentarme en mi propia sala sin que nadie me molestara. Pero mi tranquilidad duró poco. El domingo por la noche regresaron con una actitud aún más agresiva que antes. «Mamá, hemos estado pensando», comenzó Francisco mientras se servía un plato de la comida que yo había preparado. «Creemos que es hora de que tomes una decisión adulta sobre tu futuro». Isabel se sentó a mi lado con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Elvira, visitamos un hogar de ancianos hermoso. Tiene jardines, actividades, enfermeras las 24 horas. Sería perfecto para ti. Y nosotros podríamos quedarnos aquí cuidando la casa», añadió Francisco. «Sería temporal, por supuesto, hasta que la vendamos y compremos algo más pequeño donde puedas vivir cómoda». Me quedé en silencio, mirándolos fijamente. Ellos interpretaron mi silencio como sumisión. «Lo mejor es que te mudes la próxima semana», continuó Isabel. «Ya hablamos con la administración del hogar. Tienen una habitación disponible. ¿La próxima semana?» «Sí, mamá. Ya es hora. No puedes seguir viviendo en negación».
Francisco se levantó y puso su mano en mi hombro con una falsa ternura que me dio náuseas. Va a ser lo mejor para todos, mamá. Vas a estar mejor cuidada y nosotros vamos a tener la tranquilidad de saber que estás segura. Esa noche, mientras ellos celebraban en mi habitación su futuro plan de deshacerse de mí, yo me quedé despierta planeando mi venganza. Porque Francisco e Isabel acababan de cometer su error más grande. Me habían subestimado completamente. El lunes por la mañana, mientras Francisco e Isabel dormían en mi cama, después de otra noche de celebrar su futuro sin mí, tomé la decisión más importante de mi vida. Era hora de irme, pero no como ellos esperaban. Esperé hasta que salieran de casa. Francisco tenía una reunión de trabajo e Isabel llevó a los niños al colegio. Tenía aproximadamente 3 horas para ejecutar mi plan. Llamé a Carlos desde el teléfono fijo de la cocina. «Es hora. Necesito que vengas con la camioneta que discutimos». «¿Estás completamente segura, Elvira?» «Nunca he estado más segura de algo en mi vida». Mientras esperaba a Carlos, comencé a empacar mis cosas más valiosas. No la ropa vieja que usaba cuando Francisco e Isabel estaban en casa, sino mi ropa buena, la que guardaba para ocasiones especiales. Los documentos importantes, las joyas de mi madre, las fotografías familiares de cuando Francisco era pequeño y aún me amaba. También empaqué algo que ellos jamás esperarían que me llevara: las grabaciones. Durante las últimas semanas, había estado grabando secretamente todas las conversaciones donde Francisco e Isabel hablaban sobre deshacerse de mí, sobre vender mi casa, sobre internarse en el hogar de ancianos. Mi viejo teléfono tenía una aplicación de grabación que ellos no sabían que existía. Tenía grabadas las conversaciones telefónicas de Francisco con sus amigos, los comentarios crueles de Isabel sobre mi edad y mi supuesta demencia, incluso la conversación donde planeaban el traspaso de la propiedad. Carlos llegó puntual con una camioneta grande y 2 empleados de confianza. ¿Todo listo? Todo listo. Cargamos mis pertenencias en silencio. No me llevé mucho, solo lo esencial y lo que tenía valor sentimental. Dejé atrás los muebles, la vajilla, todo lo que Francisco e Isabel habían estado catalogando mentalmente como parte de su futura herencia. ¿A dónde vamos?, me preguntó Carlos mientras cerraba la puerta de mi casa por última vez. «Al lugar que reservaste para mí». Carlos sonrió. Había alquilado un departamento hermoso en la zona más exclusiva de la ciudad. Un lugar con seguridad, las 24 horas, vista panorámica y todo el lujo que me había negado durante años para poder darle a Francisco la mejor educación posible. Era hora de vivir para mí misma. El departamento era perfecto, amplio, luminoso, con una terraza donde podía tomar café mientras veía el amanecer. Por primera vez en décadas, tenía un espacio que era completamente mío, donde nadie me gritaba, donde nadie me trataba como un estorbo. Carlos me ayudó a instalarme y luego nos sentamos en la sala nueva para planear la siguiente fase. Francisco e Isabel van a entrar en pánico cuando se den cuenta de que te fuiste, me dijo mientras revisaba los documentos legales. Que entren en pánico, se lo merecen. Probablemente van a tratar de encontrarte, van a llamar a la policía, van a decir que estás perdida, que tienes demencia. Tengo las grabaciones para demostrar que estoy perfectamente cuerda y tú, como mi abogado, puedes confirmar mi estado mental. Carlos asintió. ¿Cuándo quieres que empiece la siguiente fase del plan? Déjalos sufrir unos días, que se desesperen buscándome, que se den cuenta de lo que han perdido. Esa noche, desde mi nueva terraza, llamé al teléfono fijo de mi antigua casa. Francisco contestó al segundo timbrazo. Su voz sonaba desesperada. «¿Mamá? ¿Dónde estás? Hemos estado buscándote por todas partes. Estamos muy preocupados». «Estoy bien, Francisco. ¿Dónde estás?
Ven a casa inmediatamente. Isabel está llorando. Los niños te extrañan. Mentira. Los niños apenas me dirigían la palabra cuando vivía ahí. No voy a volver, Francisco. ¿Qué quieres decir con que no vas a volver? Esa es tu casa. Era mi casa. Ahora es diferente. Mamá, estás confundida. Tienes que volver. No puedes vivir sola. No tienes dinero. No tienes a dónde ir. Te equivocas en todo, hijo. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Podía escuchar a Isabel hablando de fondo, probablemente diciéndole qué decir. Mira, mamá, si estás molesta por lo del hogar de ancianos, podemos hablarlo. No tiene que ser inmediatamente. No es sobre el hogar de ancianos, Francisco. Es sobre el respeto. Te respetamos, mamá. Siempre te hemos respetado. ¿Romper mi teléfono es respeto? ¿Llamar a la policía es respeto? ¿Firmar un informe falso es respeto? Mamá, ya hablamos de eso. Fue un malentendido. ¿Planear vender mi casa sin mi permiso es un malentendido? Otro silencio. Esta vez, más largo. No sé de qué estás hablando. Tengo grabaciones, Francisco. Tengo grabada cada conversación, donde planean deshacerse de mí. Eso es imposible. Tu teléfono estaba roto. Tengo más de un teléfono, hijo. Colgué antes de que pudiera responder. A los 5 minutos el teléfono sonó otra vez, pero no contesté. Sonó 20 veces más durante esa noche, pero yo estaba ocupada disfrutando de mi nueva libertad. Al día siguiente, Carlos me trajo noticias interesantes. Francisco fue a la comisaría a reportarte como persona desaparecida. Dice que tienes problemas mentales y que estás en peligro. ¿Y qué les dijeron? Que eres una adulta mayor en pleno uso de sus facultades mentales, que tienes derecho a vivir donde quieras, y que si él está tan preocupado, puede contratar a un detective privado para encontrarte. Me reí por primera vez en meses. ¿Y Isabel? Isabel fue a tu antigua casa y revisó todo. Buscaba algo, probablemente documentos financieros o el testamento, pero no encontró nada importante porque ya lo tenemos todo aquí. Perfecto. Elvira, hay algo más que debes saber. Francisco llamó al banco preguntando sobre tus cuentas. Quería saber si tenías dinero guardado en algún lado. ¿Y qué? ¿Le dijeron? Nada. No es familiar autorizado. Pero me preocupa que esté tan desesperado por encontrar tus recursos financieros. ¡Que se desespere! Pronto va a descubrir exactamente cuál es mi situación financiera. Era hora de pasar a la siguiente fase del plan. Era hora de que Francisco e Isabel conocieran a la verdadera Elvira. Decidí que era hora de hacer mi primera aparición pública. Carlos me había conseguido una cita en la inmobiliaria más exclusiva de la ciudad, donde quería comprar una casa nueva. Pero antes de eso, necesitaba cambiar mi imagen completamente. Fui al salón de belleza más caro de la zona. Me corté el cabello, me hice manicure, pedicure y pedí que me maquillaran como si fuera a una gala. Después fui a la boutique más elegante y me compré un vestido color burgundy que costaba más de lo que Francisco ganaba en un mes. Cuando me vi en el espejo, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. No era la señora mayor y cansada que había sido durante años. Era una mujer elegante, segura de sí misma, con dinero y poder. La cita en la inmobiliaria era a las 3 de la tarde. Llegué en un taxi de lujo. Bajé con toda la elegancia del mundo y entré como si fuera la dueña del lugar. El agente inmobiliario, un hombre joven llamado Antonio, me recibió con esa sonrisa profesional que reservan para los clientes importantes. Señora, Elvira, es un placer conocerla. Entiendo que está interesada en nuestras propiedades premium. Así es. Busco algo grande, con jardín, en la mejor zona de la ciudad. El precio no es problema.
Antonio me mostró varios catálogos de casas que costaban entre 500.000 y 1.000.000 de pesos. Casas hermosas, con piscina, jardines enormes, múltiples habitaciones. «Esta es perfecta», le dije señalando una casa colonial preciosa con vista al lago. «¿Cuándo puedo verla?» «Por supuesto, señora, pero necesitaría verificar su capacidad de compra antes de agendar la visita. Es protocolo de la empresa». «Claro». Saqué de mi cartera el estado de cuenta bancario que Carlos había preparado para mí. Antonio lo leyó y sus ojos se abrieron como platos. «Señora Elvira, esto es más que suficiente. ¿Cuándo le gustaría ver la propiedad?» «Ahora mismo, si es posible». Mientras Antonio hacía las llamadas para coordinar la visita inmediata, escuché voces familiares en la entrada de la inmobiliaria. Mi corazón se aceleró. Francisco e Isabel acababan de entrar. Se veían desesperados. Isabel tenía ojeras profundas y Francisco estaba sin afeitar, como si no hubiera dormido en días. Venían a preguntar sobre el valor de mi antigua casa, probablemente para saber cuánto dinero podrían conseguir vendiéndola. No me habían visto aún. Estaban hablando con la recepcionista, explicándole que querían tasar una propiedad para una venta urgente. «Necesitamos vender rápido», escuché que decía Isabel. «Es una situación familiar complicada». Decidí que era el momento perfecto para mi gran revelación. Me levanté de mi asiento y caminé hacia ellos con toda la elegancia que mi nuevo vestido y mi nueva confianza me permitían. «Hola, Francisco. Hola, Isabel». Se dieron vuelta y me quedaron viendo como si hubieran visto un fantasma. La transformación era tan radical que tardaron varios segundos en reconocerme. «¿Mamá?», Francisco balbuceó. ¿Qué estás haciendo?» «Aquí, lo mismo que ustedes, imagino. Hablando de propiedades». Isabel se recuperó primero del shock. «Elvira, hemos estado buscándote por todas partes. Estamos muy preocupados. ¿Dónde has estado?» «En mi nuevo departamento. Es hermoso, deberían visitarlo algún día». «¿Tu nuevo departamento?» Francisco parecía confundido. «¿Con qué dinero?» «Con mi dinero, hijo». «¿Qué dinero?» «No tienes dinero». Antonio se acercó en ese momento con una sonrisa enorme. «Señora Elvira, el propietario confirmó la visita para ahora mismo. Está lista para ver su nueva casa de 800.000 pesos». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el aire acondicionado de la oficina. Francisco e Isabel me miraban con la boca abierta. «¿800.000 pesos?» susurró. «Isabel, es una inversión importante», le dije con tranquilidad. «Pero tengo más que suficiente». Francisco encontró su voz. «Mamá, eso es imposible. No tienes ese dinero. Tu cuenta bancaria apenas tiene unos pocos miles. Te refieres a la cuenta que tú conoces, pero no es la única que tengo. ¿Qué quieres?» ¿Decir? Saqué mi cartera y le mostré el estado de cuenta a Francisco. Sus ojos se movían de un lado a otro leyendo los números, tratando de procesar lo que veía. 2.400.000 pesos. Leyó en voz alta. Esto tiene que ser un error». «No es ningún error. Es la herencia de mi hermana Esther, más las inversiones que hice con ese dinero durante los últimos 5 años». «¿La herencia de la tía Esther?» Isabel parecía estar hiperventilando. «Pero, ¿dijiste que solo te había dejado muebles viejos?» Mentí. Francisco se acercó a mí con esa mirada desesperada que ponía cuando era niño y había hecho algo malo. «Mamá, esto es fantástico. Significa que podemos comprar una casa mejor para todos. Una casa grande donde podamos vivir cómodos». «¿Todos?» «Sí, mamá. La familia. Podemos mudarnos juntos a una casa nueva». «No». «¿Cómo que no?»
No voy a comprar una casa para ustedes, Francisco. Voy a comprar una casa para mí. Isabel se adelantó con lágrimas fingidas en los ojos. Elvira, somos familia. No puedes abandonarnos así. ¿Familia? La palabra me salió con una amargura que sorprendió hasta a mí misma. ¿Familia es romper mi teléfono en mi cumpleaños? ¿Familia es llamar a la policía? ¿Familia es firmar informes falsos? Mamá, ya te pedimos perdón por eso. ¿Familia es planear internarme en un hogar de ancianos sin mi consentimiento? ¿Familia es planear vender mi casa? ¿Familia es decirle a la gente que estoy perdiendo la cabeza? Francisco e Isabel intercambiaron miradas de pánico. Sabían que los había atrapado. Mamá, ¿podemos explicar todo eso? No necesitan explicar nada. Tengo grabaciones de todas sus conversaciones. Eso es ilegal, me gritó Isabel. No cuando se graba en mi propia casa. Antonio carraspeó incómodo. Señora Elvira, ¿quiere que pospongamos la visita a la casa? Para nada, Antonio. Vamos ahora mismo. Mientras caminaba hacia la salida de la inmobiliaria, escuché a Francisco gritándome desde atrás. «Mamá, no puedes hacer esto. Eres nuestra madre. Tienes obligaciones con la familia». Me di vuelta por última vez para mirarlo. Mi única obligación ahora es conmigo misma. Y salí de ahí con la cabeza en alto, dejándolos con su desesperación y sus planes arruinados. La casa que compré era aún más hermosa de lo que había imaginado. 3 habitaciones, 2 baños, jardín con piscina y la cocina de mis sueños. La pagué de contado, sin financiamiento, solo para demostrarme a mí misma que podía hacerlo. Francisco e Isabel no tardaron en encontrar mi nueva dirección. Una semana después de la mudanza, aparecieron en mi puerta con los niños y maletas otra vez. «Mamá, venimos a vivir contigo», anunció Francisco como si fuera lo más natural del mundo. «Esta casa es preciosa», dijo Isabel empujando a los niños hacia adentro sin esperar invitación. «¿Los niños van a ser tan felices aquí?» «Alto ahí», les dije bloqueando la entrada. «Nadie me invitó a entrar». «Somos familia, mamá. No necesitamos invitación. Después de lo que me hicieron, definitivamente necesitan invitación. Y no la tienen». Francisco intentó empujarme suavemente para pasar. «Mamá, no seas ridícula. Claramente esta casa es demasiado grande para ti sola. Necesitas compañía. Lo que necesito es paz». Isabel se acercó con esa sonrisa falsa que ya conocía también. «Elvira, entendemos que estés molesta, pero ya es hora de dejar atrás los resentimientos. Los niños necesitan estabilidad. Los niños no son mi responsabilidad. Eres su abuela. Soy la abuela que ustedes querían internar en un hogar de ancianos». Francisco cambió de táctica. Puso esa cara de niño arrepentido que usaba cuando quería manipularme. «Mamá, cometimos errores, lo admitimos, pero ahora podemos empezar de nuevo, en esta casa hermosa, como una familia unida». «Una familia unida», repetí con sarcasmo. «¿Como cuando grabaste un informe policial falso?» «Mamá, eso ya pasó». «No, Francisco, eso no pasa. Eso se recuerda para siempre». Isabel perdió la paciencia. «Mira, Elvira, entendemos que tengas dinero ahora, pero eso no cambia el hecho de que somos tu familia. No puedes comprarte el cariño». «Tienes razón, Isabel. No puedo comprarme el cariño, pero tampoco voy a seguir regalándolo a quienes no lo merecen». «¿Qué quieres decir con eso?» Saqué mi teléfono y reproduje una de las grabaciones que tenía guardadas. Era la conversación donde Francisco le decía a sus amigos que yo estaba perdiendo la cabeza y que pronto me internarían. Sus caras se pusieron pálidas mientras escuchaban sus propias voces, planeando mi futuro sin consultarme. «¿Cómo conseguiste eso?», murmuró Francisco. «Tengo muchas más.
¿Quieren escuchar la conversación donde Isabel dice que soy una carga? ¿O la que dice que van a vender mi casa para pagar sus deudas? Isabel retrocedió un paso. Eso estaba fuera de contexto. ¿Qué contexto puede justificar que planeen deshacerse de mí? Francisco intentó acercarse, pero yo me mantuve firme en la puerta. Mamá, todos decimos cosas cuando estamos estresados. No lo decíamos en serio. Oh, sí lo decían en serio. Tanto que ya habían elegido el hogar de ancianos. Los niños estaban llorando, confundidos por la tensión. Isabel los tomó de las manos con drama. Mira lo que estás haciendo, Elvira. Estás traumatizando a los niños. Los niños están traumatizados porque sus padres no saben comportarse como adultos. Está bien, dijo Francisco respirando profundo. Entendemos que estés molesta, pero somos familia. La familia se perdona. La familia también se respeta, y ustedes perdieron mi respeto para siempre. Mamá, sin nosotros vas a estar sola. Prefiero estar sola que mal acompañada. Isabel explotó. Eres una vieja egoísta. Después de todo lo que Francisco hizo por ti. ¿Todo lo que Francisco hizo por mí? Me reí con amargura. ¿Te refieres a romper mi teléfono? ¿A llamar a la policía? ¿A planear internarme? Te refiero a cuidarte, a preocuparse por ti, a venir a visitarte. Venir a visitarme para planear cómo deshacerse de mí. Francisco intentó una última estrategia. Mamá, si no nos dejas quedarnos, vamos a tener que vivir en la calle. Nos desalojaron del apartamento. Ese no es mi problema. Somos tu familia. No, una familia no hace lo que ustedes me hicieron. Isabel se acercó con lágrimas de cocodrilo. Elvira, por favor, los niños no tienen la culpa de nada. Tienes razón, los niños no tienen la culpa, pero tampoco son mi responsabilidad arreglar los problemas que ustedes crearon. Entonces, ¿qué? ¿Nos vas a dejar en la calle? Van a hacer lo que hacen todos los adultos responsables. Van a buscar trabajo, van a alquilar un lugar que puedan pagar, van a vivir dentro de sus posibilidades. Francisco me miró con una mezcla de incredulidad y rabia. No puedo creer que seas tan cruel. ¿Cruel? ¿Yo soy cruel? Después de todo lo que me hicieron, te estamos pidiendo ayuda. No, me están exigiendo que mantenga el mismo patrón de siempre, que yo me sacrifique para resolver sus problemas. Eres nuestra madre. Soy una mujer que merece respeto. Y hasta que no entiendan eso, no hay nada más que hablar. Cerré la puerta en sus caras y me quedé del otro lado escuchando cómo gritaban e intentaban convencerme de que abriera. «Mamá, esto no va a quedar así», gritó Francisco. «Vamos a hablar con un abogado. No puedes abandonar a tu familia». «Te vamos a demandar por abandono», añadió Isabel. «Tienes obligaciones legales con nosotros». Sus gritos se alejaron gradualmente. Desde la ventana los vi subir al auto y alejarse. Francisco manejaba furioso, gesticulating y gritándole a Isabel. Esa noche llamé a Carlos para contarle lo sucedido. «Era de esperarse», me dijo. «Ahora que saben que tienes dinero, van a intentar todo para conseguirlo. Pueden realmente demandarme. No tienen ninguna base legal. Eres una adulta mayor independiente, con pleno uso de tus facultades mentales. No tienes obligación legal de mantener a tu hijo adulto ni a su familia. Y si intentan decir que tengo problemas mentales, tenemos las grabaciones que demuestran que ellos son los que planeaban todo. Además, tu comportamiento durante la compra de la casa demuestra que estás perfectamente cuerda. ¿Qué crees que van a hacer ahora? Van a intentar manipular la opinión pública. Probablemente van a decir que eres una madre desnaturalizada que abandonó a su familia. Prepárate para eso. Carlos tenía razón.
Lo que no sabía era qué tan lejos estaban dispuestos a llegar. 2 días después de la confrontación en mi nueva casa, Carlos me llamó con noticias preocupantes. Elvira, Francisco e Isabel han comenzado una campaña en redes sociales. Están diciendo que eres una madre desnaturalizada, que abandonó a su familia. ¿En serio? Subieron un video a Facebook donde Isabel llora y cuenta cómo los echaste de tu casa nueva. Dice que sus hijos están traumatizados porque su abuela los rechazó. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Después de todo lo que me habían hecho, ahora me estaban pintando como la villana de la historia. ¿Qué más dicen? Francisco hizo una publicación muy larga explicando cómo sacrificó años de su vida cuidándote, cómo se mudó a tu casa para acompañarte en tu vejez y cómo ahora que heredaste dinero de tu hermana, los abandonaste como si fueran basura. Todo mentira. Por supuesto que es mentira, pero la gente no conoce tu versión, solo están viendo la versión de ellos. ¿Mucha gente lo está viendo? El video ya tiene más de 5.000 reproducciones y cientos de comentarios. La mayoría apoyando a Francisco e Isabel, diciendo que eres una mala madre, que los hijos son para toda la vida, que el dinero te corrompió. Me quedé en silencio procesando la información. Francisco e Isabel habían decidido destruir mi reputación públicamente. Carlos, ¿qué podemos hacer? Podemos contraatacar, pero necesitamos ser inteligentes. ¿Estás dispuesta a contar tu versión públicamente? Sí, es hora de que la gente sepa la verdad. Entonces necesitamos crear contenido que sea más impactante que el de ellos. Con las grabaciones que tienes podemos desarmar completamente su narrativa. Esa tarde, Carlos me ayudó a crear mi propio perfil en las redes sociales. Nunca había usado Facebook o Instagram, pero era hora de aprender. Mi primera publicación fue simple pero poderosa. Una foto mía en mi nueva casa con un texto que decía: a los 64 años descubrí que a veces la familia que eliges es mejor que la familia que te tocó. En pocas horas tenía cientos de comentarios, algunos de apoyo, otros de crítica, pero todos querían saber más sobre mi historia. Francisco no tardó en responder. Hizo una transmisión en vivo desde su auto, llorando y diciendo que yo había perdido la cabeza desde que heredé el dinero. Vamos, mamá ya no es la misma, decía con lágrimas fingidas. El dinero la cambió completamente. Nos echó de su casa como si fuéramos extraños. Isabel está devastada. Los niños preguntan por su abuela todos los días. Isabel apareció en la transmisión con los ojos rojos e hinchados. Elvira era como una segunda madre para mí. Sollozaba. No entiendo cómo puede ser tan cruel. Todo lo que queríamos era estar cerca de ella para cuidarla. Los comentarios en su transmisión eran devastadores para mí. ¡Qué horrible madre! ¿Cómo puede abandonar a sus nietos? El dinero saca lo peor de las personas. Francisco, deberías demandarla por abandono. Esa señora está claramente senil. Esa noche no pude dormir. Francisco e Isabel habían logrado manipular a cientos de personas para que me odiaran sin conocer mi versión de los hechos. Al día siguiente, Carlos llegó a mi casa con un plan. Es hora de que hagas tu propia transmisión en vivo. Pero esta vez con pruebas. ¿Estás seguro? Completamente. La verdad siempre gana, Elvira. Solo necesitamos presentarla de la manera correcta. Preparamos todo cuidadosamente. Yo me vestí con elegancia. Nos aseguramos de que la calidad del video fuera perfecta. Y Carlos me ayudó a organizar todas las grabaciones en orden cronológico. Recuerda, me dijo antes de empezar la transmisión, mantente calmada, presenta los hechos, deja que las grabaciones hablen por sí solas. Comencé la transmisión a las 8 de la noche, cuando más gente estaría conectada. Buenas noches. Mi nombre es Elvira. Tengo 64 años.
y quiero contarles la verdad sobre lo que realmente pasó con mi hijo Francisco y mi nuera Isabel. En los primeros minutos solo tenía unas pocas personas viendo, pero el número comenzó a crecer rápidamente. Carlos había invitado a varias personas de la comunidad y ellas estaban compartiendo la transmisión. Durante los últimos meses he sido víctima de abuso emocional por parte de mi propia familia. Hoy voy a demostrarles cómo mi hijo y mi nuera planearon deshacerse de mí para quedarse con mis propiedades. Empecé reproduciendo la grabación del día de mi cumpleaños, donde se escuchaba claramente a Francisco gritándome y después llamando a la policía. Los comentarios en la transmisión cambiaron inmediatamente. Dios mío, qué hijo tan horrible. No puedo creer que le haya gritado así a su madre. Llamar a la policía contra tu propia madre es imperdonable. Después reproduje la conversación donde Francisco les decía a sus amigos que yo estaba perdiendo la cabeza y que pronto me internarían. Como pueden escuchar, les dije a la cámara. Esto no era amor filial, era un plan calculado para quedarse con mis pertenencias. Luego puse la grabación donde Isabel hablaba sobre vender mi casa y buscar un hogar de ancianos barato y lejos. Esto es lo que mi nuera pensaba realmente de mí, expliqué. No era una hija que se preocupaba, era una mujer que quería deshacerse de un estorbo. El número de personas viendo la transmisión había llegado a más de 3000. Los comentarios ahora eran completamente diferentes. Elvira, eres una guerrera. ¿Qué valor tienes para exponer esto públicamente? Tu hijo y tu nuera son unos manipuladores. Hiciste bien en alejarte de esa toxicidad. Entonces, reproduje la conversación más damning de todas. Francisco hablando por teléfono sobre cómo ya estaban prácticamente instalados en mi casa, esperando que pasara algo conmigo. El silencio en los comentarios fue total por unos segundos. Después explotaron. Esto es sociopático. Estaban esperando que murieras. ¿Cómo pueden ser tan crueles? Francisco debería estar en la cárcel. Para el final de la transmisión tenía más de 5000 personas viendo. Terminé con un mensaje claro. A los 64 años he aprendido que el amor verdadero no manipula, no chantajea, no abusa. Me alejé de mi hijo porque decidí valorarme a mí misma y no me arrepiento. La reacción después de mi transmisión en vivo fue abrumadora. En menos de 24 horas, el video había sido compartido más de 10.000 veces. Los comentarios de apoyo llegaban por cientos cada hora. Elvira, eres una inspiración para todas las mujeres mayores. Gracias por enseñarnos que nunca es tarde para defenderse. Tu hijo debería pedirte perdón de rodillas. Eres la madre que todas quisiéramos ser cuando tengamos tu edad. Pero la reacción de Francisco e Isabel fue predecible. Hicieron otra transmisión en vivo tratando de desacreditar mis grabaciones. «Esas grabaciones están editadas», gritaba Francisco con desesperación. «Mi mamá las manipuló para que sonaran mal. Ella nos está difamando públicamente». Isabel lloraba más dramáticamente que antes. «Elvira nos está destruyendo. Nos está quitando el trabajo, los amigos, todo, solo porque no quiso compartir su herencia con la familia». Pero ya era demasiado tarde. La gente había escuchado las grabaciones completas. No había manera de negar lo que sus propias voces habían revelado. Los comentarios en su nueva transmisión fueron brutales. Ya nadie les cree. Las grabaciones hablan por sí solas. Dejen de victimizarse. Ustedes son los abusadores. Francisco, búscate un trabajo y deja de parasitar a tu madre. Isabel, eres una manipuladora profesional. 3 días después, Carlos me trajo noticias que me llenaron de satisfacción. Francisco perdió su trabajo. Me informó con una sonrisa. Su jefe vio las grabaciones y decidió que no quería empleados que abusaran de sus madres ancianas.
¿En serio? Y hay más. El propietario del apartamento donde vivían antes los demandó por daños a la propiedad. Aparentemente destruyeron varias cosas antes de irse. ¿E Isabel? Isabel también perdió su trabajo de medio tiempo en la tienda. La dueña es una señora mayor que se sintió identificada contigo después de ver tu transmisión. Era justicia poética. Durante meses, ellos habían tratado de destruir mi reputación y mi autoestima. Ahora estaban experimentando las consecuencias de sus propias acciones. Pero Francisco no se rindió. Una semana después apareció en mi puerta otra vez, pero esta vez venía solo y con una actitud completamente diferente. «Mamá, vengo a pedirte perdón», me dijo con lágrimas reales esta vez. «He estado reflexionando sobre todo lo que pasó. Tienes razón, me comporté como un monstruo». Lo miré a través de la reja de mi nueva casa sin abrir la puerta. «¿Dónde está Isabel?» Se fue. Me dejó cuando perdimos todo. Dijo que no iba a quedarse con un perdedor sin trabajo ni dinero. Por un momento sentí lástima por él, pero recordé todas las noches que había llorado por su culpa y la lástima se desvaneció. «Francisco, es muy fácil pedir perdón cuando ya no tienes nada que ganar». «No, mamá. Me di cuenta de que realmente te lastimé, que fui un hijo horrible, que te traté como basura cuando tú me diste todo. Sí, lo hiciste. ¿Podrías perdonarme? ¿Podríamos intentar arreglar nuestra relación?» Lo miré fijamente por un largo momento. Este era el hijo que había criado, al que había amado incondicionalmente durante 38 años. Una parte de mí quería abrir esa puerta y abrazarlo. Pero otra parte, la parte que había aprendido a valorarse, sabía que no podía hacerlo. «Francisco, el perdón es un proceso. No es algo que se puede forzar o apurar». «Entiendo. Pero hay esperanza. ¿Hay posibilidad de que algún día puedas perdonarme?» «Tal vez. Pero tendría que ver cambios reales en ti. No solo palabras cuando estás desesperado». «¿Qué tipo de cambios?» «Empezar por hacerte responsable de tu propia vida, conseguir trabajo, mantener a tus hijos, convertirte en el hombre que yo creía que eras». Francisco asintió. «Voy a intentarlo, mamá. Voy a demostrar que puedo cambiar». «Espero que sí, por el bien de tus hijos». Se alejó cabizbajo, y yo me quedé viendo desde la ventana cómo subía a un autobús público. Ya no tenía auto, ya no tenía la vida cómoda que había tratado de construir a costa de mi sufrimiento. 6 meses después, Carlos me visitó con noticias sobre Francisco. Consiguió trabajo en una fábrica. Está viviendo en un departamento pequeño con los niños. Isabel no ha vuelto. ¿Cómo está con los niños? Según lo que me cuentan, está siendo un mejor padre. Los trata con más paciencia, pasa tiempo con ellos, ya no les grita. Me alegra escuchar eso. ¿Has pensado en contactarlo? Todos los días, pero todavía no estoy lista. Carlos entendió. El tiempo dirá si realmente cambió o si solo está actuando hasta que encuentre otra oportunidad. Tenía razón. El tiempo sería el único juez de si Francisco había aprendido realmente la lección. Mientras tanto, yo había comenzado una nueva vida. Me uní a un club de lectura, tomé clases de pintura, viajé a lugares que siempre había querido conocer. Por primera vez en décadas, vivía para mí misma. Una tarde, mientras regaba las flores de mi jardín, recibí un mensaje de texto de Francisco. «Mamá, sé que no quieres hablar conmigo todavía. Solo quería decirte que conseguí un ascenso en el trabajo. Los niños están bien. Y todos los días pienso en lo mucho que te lastimé. Te amo». No le respondí, pero guardé el mensaje. Era un pequeño paso hacia la redención, porque había aprendido algo fundamental. El amor verdadero no se mendiga
No se exige, no se manipula, se gana con respeto, con constancia, con acciones que demuestran que el cambio es real. Francisco había perdido todo para entender lo que realmente importaba. Si quería recuperar mi amor, tendría que demostrarlo día a día, sin presión, sin chantajes, sin falsas lágrimas. Mientras tanto, yo había encontrado algo que no sabía que había perdido: mi propia dignidad. No me arrepentía de haberlos adoptado cuando era un niño huérfano. Solo lamentaba no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Ahora, a los 64 años, finalmente era libre.